creo que sois los alumnos mejores que he tenido, más destacados y a los que les doy muy, muy a gusto clase, ¿no? Creo que es un orgullo poder teneros ahí. Lamentablemente no frente a vosotros, no sé si alguno, como he estado en varias sedes, pues no sé si he tenido la suerte de estar con vosotros en alguna otra ocasión. Y justo por eso, como en algún momento puede que me hayáis visto, pues he decidido cambiar un poquito la presentación de este año, ¿no? Voy a ir a comenzar la presentación. Pues bueno, si hay alguna interferencia o algo así, Ramón o bueno, cualquiera de vosotros me avisáis. Bueno, la idea en estas dos sesiones de más o menos 40 minutos cada una que vamos a tener es hablaros, el origen era hablar del cambio climático, ¿no? Pero como os adelantaba, pues voy a darle un poquito la vuelta y vamos a hablar de cambio climático. Vamos a hablar de cambio climático, pero sobre todo explicar cómo el científico ha llegado a poner de manifiesto que existe ese cambio climático, desde cuándo ha habido cambios y qué tipo de cambios ha habido en el clima en la historia de la Tierra, y algo más importante que aparentemente pues puede parecer que queda un poco lejos, y es el papel que juega el océano, tened en cuenta que casi todo nuestro planeta es océano, y la parte sólida del agua de nuestro planeta, que está sobre todo en los polos. Entonces le he dado, como decía, un giro al título, y es la importancia del océano y los polos en el clima terrestre. Pero, como digo, vamos a acabar explicando ese cambio climático o variabilidad climática que existe y ha existido en nuestro planeta. Y vamos a comenzar con un anuncio que aparece en un periódico británico en 1907, en The Times, y, bueno, lo traduzco. En ese periódico decía: se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Como digo, esto lo publicó un señor que ahora os voy a presentar en la siguiente diapositiva, pero con toda seguridad, si yo os digo quién se apuntaría a este viaje en ese momento, además con unos barcos como el que os voy a presentar ahora, unos barcos en los que no tienen nada que ver con los que os voy a presentar, pues me diríais: yo ni de loco, ¿no? Bueno, pues a esa convocatoria respondieron 5.000 aspirantes, 5.000 locos quisieron enrolarse en ese viaje al que solo podían ir una treintena de marineros. Y la propuesta la hizo ese señor, Ernest Shackleton, que viajó en el Endurance, y que no, en realidad él era un viaje de aventura, no era un viaje científico. Pero lo cito porque este viaje del Endurance, que quedó atrapado literalmente en el hielo, la fotografía que veis es una fotografía real, no es de una película, son las fotos que se pudieron hacer, quedó atrapado en el hielo cuando querían hacer una expedición en la Antártida, estuvieron pues prácticamente un año, y lo grande de esta hazaña es que no murió ninguno de los miembros de la expedición. Shackleton, en una proeza, consiguió que todo el mundo regresase a una de las bases de balleneros que había en el entorno. Pero, al mismo tiempo, lo que hizo este viaje de Shackleton fue comenzar el inicio de o darle valor a lo que es la investigación polar. Una investigación polar en la que estáis viendo un vídeo que, bueno, va a unas marchas que no es la natural, como podéis imaginaros, pero que es una investigación que se realiza en los polos, tanto en el Polo Norte como esta que tenéis ahora proyectándose, que es un vídeo de la Armada, pues que hemos tomado en la última campaña oceanográfica a la que se refería justamente Ramón, y en la que se pueden ver pues todas esas maravillas en una zona pues que no es la que está completamente ocupada por el hielo. Pero bueno, como decía, el que el científico se interese por ir a estas tierras
estar trabajando a menos 20 grados y demás, pues debe tener alguna justificación, ¿no? Es decir, alguien tiene que decir, ¿cómo hay tanto loco que se arriesga, de alguna manera, ahora no hay mucho riesgo, que quiere ir a esas latitudes a trabajar? Bueno, y vamos bastantes todavía, somos bastantes los locos que nos embarcamos y vamos hacia allá. ¿Y por qué vamos hacia allá, hacia allí? Pues fijaos, si observamos nuestro planeta esencialmente, como adelantaba anteriormente, es azul por el agua que tiene el océano. Ocupa prácticamente 3/4 partes de todo nuestro planeta. Y luego hay otros colores que me gustaría poder estar delante de vosotros y que los discutiésemos, pero fijaos que son el verde, es el ocre, y el otro color que domina en nuestro planeta es el blanco. Un blanco que, como está en los extremos, pues a menudo se nos olvida. Bueno, pues todos esos colores, en definitiva, marcan lo que denominamos las geosferas de nuestro planeta, que son el azul y el blanco lo constituyen la hidrosfera y la criosfera, es decir, la parte de agua sólida y líquida. Luego tenemos una parte que es el continente de todo, es decir, todo nuestro planeta en realidad es la litosfera, que son las rocas que están por sumergidas y emergidas, ¿no? Luego tenemos una atmósfera que todos conocemos, que respiramos y produce las tormentas y demás, y luego hay otra parte en la que estamos nosotros, los seres humanos, que es la biosfera. Bueno, pues la interacción de todas estas geosferas es la que determina que nuestro planeta sea como es y, entre otras cosas, determina el clima. Un clima que además ha venido desarrollándose a lo largo de muchos años. Ahora os diré alguna cifra para que la tengáis en mente, el tiempo que tiene de funcionamiento nuestro sistema planetario, pero a estas 4, digamos, geosferas fundamentales, recientemente se ha sumado otra geosfera, y es esta que os pongo ahí, una geosfera que ha dado en llamarse antroposfera, es decir, la geosfera que define el hombre, que define la sociedad, no los humanos. Una nueva geosfera que a lo largo de este tema pues voy a intentar demostrar que de una forma muy rápida ha ido modificando sustancialmente todo nuestro entorno. Pues fijaos, en el vídeo siguiente, que va despacito, comienza en 4.500 millones de años. Abajo los números que aparecen son millones de años. Y esa es, grosso modo, la historia de nuestro planeta. Un planeta en el que el océano ha cambiado, los continentes han ido cambiando, ha habido episodios de mucho calor, también de mucho frío, pero no tantos. Ha habido llegada de cuerpos extraplanetarios, los continentes, como veis, se van moviendo hasta que recientemente se nos ha constituido nuestro planeta. Entonces adelantaba que la historia del planeta en realidad es la historia del clima, es la historia de la interacción de las geosferas con ese otro círculo amarillo que tenemos en la proyección, que es el Sol, que es el elemento que nos suministra la mayor parte de la energía. Hay otra energía que procede del exterior del sistema o que procede del propio sistema terrestre, pero digamos que quien mueve todos esos elementos es el Sol. Y a ese Sol, a esas geosferas, hay que sumarle otra dimensión más. Es decir, hasta ahora estamos hablando del agua, de la tierra, del aire, pero para definir el clima y ver cómo el clima ha ido variando, pues hay que entrar en otra dimensión, como estáis imaginando todos, ¿no? Y es otra dimensión desde la que ya he hablado anteriormente. Es el tiempo. El tiempo, del cual ya os he dado algunos datos. A lo mejor puede parecer mucho tiempo. El tiempo en el que se mueve nuestro planeta son, en números rondos 4.500 millones de años, unos poquitos más. Es la historia es el momento en el que se constituye nuestro planeta. El universo en el que vivimos, este universo que aloja el sistema solar y todas estas constelaciones que vemos, tiene en torno a 12.000 millones de años, pero nuestro planeta vivo, en la vida, aparece, es decir, la biosfera, que es parte fundamental
del planeta, pues aparece prácticamente al mismo tiempo que el agua. El agua aparece en torno a 4.200 millones de años, 4.000 millones de años, y la vida en el planeta aparece en 3.800 millones de años. Entonces son muchos millones de años aparentemente, pero es poco tiempo todavía, si tenemos en cuenta la edad del universo, para evolución de esos sistemas. Pero fijaos, en ese tiempo hay algo mucho más llamativo que ahora vamos a llamar la atención sobre ello, y es que una parte importante, que es esto que llamábamos la biosfera, lo que tenemos ahí en el circulito verde, todavía ha sufrido otra evolución. Bueno, entonces, resumiendo y para situarnos, tenemos las geosferas, tenemos el Sol y tenemos el tiempo. Eso es lo que el científico, el geólogo, biólogo, físico, químico, digamos que en esta ciencia colaboran muchas especialidades, pues es lo que tiene que buscar una serie de datos y colocarlos. Entonces, ¿dónde recurrimos para encontrar información de todos estos sistemas, ¿no? Sobre todo en el pasado, ¿no? Pues esencialmente, también os comento y adelanto, que lo encontramos en lo que es este fondo de pantalla que aparece ahora, en las rocas. Las rocas, en concreto, las rocas sedimentarias que tenemos aquí, es un cañón muy bonito, como veis ahí. En Béjar no tenéis este tipo de rocas, allí son rocas, como decimos los geólogos, más cocidas, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos aquí son estratos que ahora os voy a ir explicando poco a poco cuál es la técnica de investigar ahí. Bueno, pues la interacción de todos esos elementos más el tiempo nos define el clima. El clima, como vais a ver ahora, que tiene que ver, fijaos que en los últimos, la animación que veis arriba es el movimiento más o menos de los últimos 500 millones de años, cuando ya hay seres pluricelulares, hay vertebrados moviéndose por el planeta. Los humanos vamos a tardar un poquito todavía, luego os diré cuándo. Y lo que tenéis abajo, en lo que no voy a entrar todavía mucho, esta curva que comienza más o menos por aquí y termina aquí en 0 millones de años, como veis son 500 millones de años grosso modo, es la historia, adelantando muchos acontecimientos, es la historia de la temperatura, grosso modo, cómo ha sido la temperatura en nuestro planeta. Y la conclusión que podemos ver es que la temperatura ha sido muy variable, pero esencialmente ha sido una temperatura bastante cálida, que progresivamente se ha ido enfriando, ¿no? Se ha ido enfriando poquito a poquito, hasta el punto de que en el momento actual estamos en uno de los instantes de menor temperatura en el planeta, en la historia del planeta. Pero esto solamente son una serie de pinceladas para que vayáis viendo más adelante cómo se trabaja. Bueno, pues la forma de trabajar, la forma de obtener información y que pues gente como mis compañeros y yo que trabajamos en el océano o trabajamos buscando sedimento. Ahora mismo, pongo por ejemplo, ya tenemos la suerte de poder salir al campo. Mis estudiantes de geología, mis estudiantes de micropaleontología están en el campo, ahora mismo con otro compañero en Almería, en la cuenca de Sorbas, trabajando en el campo, buscando una serie, bueno, ellos están estudiando, pero lo que buscamos son una serie de indicios de evolución. Y esos indicios de evolución tienen que ver un poco con la idea que este señor que aparece en el fondo nos lanzó hace más o menos un siglo y medio. El señor, lo habréis conocido vosotros ya, es Charles Darwin, al que se le debe esencialmente esa idea, esa teoría sobre la evolución de los organismos, pero yo iría un poquito más allá. Darwin propuso esa idea de cambio, pues apoyado en lo que luego otros científicos verían que es la mutación, el acomodo de los organismos y la variación de esas especies siguiendo un mecanismo que él llamó selección natural. Pero yo siempre he dicho que Darwin, que se le ha definido como biólogo, pues más que biólogo
yo siempre he dicho que es un geólogo, porque si no hubiera tenido unos conocimientos muy grandes de la geología, si no le hubiera gustado tanto la geología, habría sido incapaz de incorporar la idea de tiempo a sus descubrimientos, ¿no? Incluso descubrimientos y observaciones que realizó en organismos vivos. Pero Darwin hizo una navegación en un buque, en el Beagle, que luego hablaré un poquito de él también, y en ese Beagle pues fue encontrando fósiles, algunos de los que tenéis aquí, fósiles de plantas, fósiles de vertebrados, de peces, y fue componiendo toda esa teoría. Una teoría que aparentemente biológica o geobiológica, pero que es la idea que finalmente nuestra sociedad ha adquirido. Y es muy importante. En el pensamiento de nuestra sociedad, de los humanos, Darwin ha tenido muchísima importancia. Yo creo que todos nosotros, si pensamos un poco, tenemos asumida la idea de evolución, de que todo evoluciona y los sistemas evolucionan, son dinámicos. Bueno, pues eso hace siglo y medio y antes del pensamiento de Darwin era impensable. No sé, bueno, había sí algunas mentes preclaras previas a Darwin que lo consideraron, pero fue Darwin quien lo puso de manifiesto en su obra Estudiando organismos. Darwin observó esos organismos, pero nosotros, en la ciencia más moderna en la que nosotros trabajamos, pues usamos otros restos, otros fósiles más chiquititos, es decir, la tecnología nos lo ha permitido, esos que tenéis ahí, que son microfósiles, es decir, para esto trabajamos con macrofósiles, con microfósiles y luego también con otras técnicas. Estos microfósiles ya los presento porque es pues el grupo con los que yo trabajo, son fósiles que solo se pueden ver con microscopios muy potentes, microscopios ópticos muy potentes, o con microscopios electrónicos que están hechas, con los que están hechas estas fotografías, ¿no? Estos están hechas con un microscopio electrónico de barrido. Y os diré, por ejemplo, los organismos que están en el centro, estos que os marco con la flechita, que se llaman cocolitóforos, esos son originalmente organismos unicelulares, y esa esfera tiene aproximadamente 5 milésimas de milímetro. Es decir, es más pequeña que una mota de polvo, es decir, es la centésima parte de una mota de polvo pequeña de las que observamos en nuestro hogar, que no podemos observarlas, ¿no? Es decir, son pequeñitos. Y lo interesante es que en el tiempo van cambiando y sobre todo, como vamos a ver también, se van acumulando, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en las técnicas que os voy a presentar, solo muy por encima, acabo de aludir a Darwin, hay que mencionar también, y sobre todo porque estamos en la Universidad de la Experiencia, y a mí me gusta siempre rendir tributo a quienes han sido mis maestros. Mis maestros, estos han sido maestros de bibliografía, pero mis maestros en geología, mis profesores del colegio, pues son quienes me han dado todo en buena medida, profesionalmente hablando. Y en estos temas también. A veces nos olvidamos vamos a científicos que están muy de moda, personajes que a veces están entre la ciencia y la política, y nos olvidamos de gente que vivió, por ejemplo, estas dos personalidades, John Playfair y James Hutton, que fueron los patriarcas de la geología y los que ya hace, como veis ahí, hace 2 siglos, pues sentaron las bases de lo que hoy en día es nuestra ciencia y nos permite, por ejemplo, identificar, como vais a ver, que el cambio climático es algo que está causando el humano, como voy a demostraros, ¿no? O, hablábamos de Darwin. Darwin viajaba con 2 libros. Viajaba con la Biblia, porque imagino que algunos sabréis también que él era pastor, fue estudiante en principio de medicina, fracasó, se llevaba muy mal con su padre, que era médico, y por darle en las narices, pues dejó la medicina. Hizo estudios religiosos, pero finalmente su tío, una persona muy lista, le castigó literalmente a ir a un barco, que fue el barco en el que embarcó y dio la vuelta al mundo, ¿no? Bueno, pues el otro libro, aparte de la Biblia, que tenía en su cabecera
Charles Darwin era este de Charles Lyell, que eran los principios de geología. Principios de geología que, de alguna manera, lo que nos vienen a decir es que en el presente, perdón, está la llave del pasado. Pero más recientemente, y para que me sirva de inicio para explicaros un poco cómo trabajamos, más recientemente, estas dos personas que aparecen, no nos fijamos mucho en el nombre en los periódicos, pero cuando hablan de estas comisiones de Naciones Unidas sobre el clima, el panel intergubernamental para el cambio climático, son estas personas, Joussel y Masson Delmotte, estas dos personalidades del clima, quienes dieron una vuelta de tuerca a la ciencia del clima y de la historia del clima. Y ellos que trabajan, como veremos, en el hielo, trabajaron en la Antártida, vinieron a decir lo que, traduciendo o resumiendo lo que viene en esa cita suya, ellos vinieron a decir que si estudiamos el pasado, si conocemos cómo han ido evolucionando los sistemas, y en particular el sistema climático, seremos capaces de predecir el futuro. Y esto es sumamente importante. Es decir, nos vienen a decir que para conocer el futuro tenemos que primero entender el presente, cómo funciona el clima, evidentemente, pero sobre todo buscar en el pasado qué sucedió y, de alguna manera, tratar de ver algo que nos pueda servir de referencia para predecir. Bueno, entonces, si eso es así, es decir, si nos fijamos en eso que nos dijeron los patriarcas de la geología, de las ciencias de la Tierra y lo que nos dicen los científicos actuales, para ver cómo ha evolucionado el clima, para ver cómo han evolucionado las geosferas, pues tenemos que localizar archivos, tenemos que ir a algún punto del planeta, es decir, una especie de biblioteca donde esté el árbol genealógico del clima, ¿no? Nosotros, para ver la historia de nuestra familia, pues vamos a los archivos de una parroquia, a unos archivos de una institución civil, o, en el caso del clima, pues si hemos dicho que todo interacciona con todo, digamos que los organismos, los fósiles van a estar en las rocas y en ellas va a haber información no solo de esos organismos, sino que también de forma directa o indirecta. Es probable, por lo menos así lo podemos plantear hipotéticamente, que encontremos información de la atmósfera, información que luego, incluso información del hielo, como vais a comprobar. En principio eso es lo que podríamos plantearnos. Y claro, esos archivos pues tienen que estar en las rocas. En principio es el punto de partida sería ese. Y si nos vamos a las rocas y nos movemos en los tiempos que aludía anteriormente, fijaos, este es el primer mapa geológico que se hizo en 1849, y en 1849 se tenía ya, este señor que hay ahí es otro de los ilustres, es Andrija Mohorovic, un geofísico, geólogo muy, muy relevante. Este hombre pues conocía ya perfectamente qué había en la superficie del planeta. Los exploradores habían llegado prácticamente a los confines de todo el planeta, faltaban poquitas zonas por explorar, bueno, la Antártida entre ellas, que se ha conocido mejor hasta hace poco, pero si hay algo que llama la atención es que del océano no conocemos apenas nada, y hemos dicho al principio que prácticamente todo, por lo menos 2/3 partes de nuestro planeta están cubiertas por el agua. Y tenemos que tener en cuenta otra cosa. El océano es el punto del planeta más bajo. Es el punto donde la energía potencial es más baja. En otras palabras, donde todo lo que se genera en las alturas se erosiona, meteoriza, se erosiona y va por los ríos hasta el mar y llega hasta el fondo del mar y ahí se va acumulando. Luego, la dinámica de nuestro planeta, que tiene sus placas, su tectónica, lo mueve, hace que haya montañas, hace que haya valles, pero finalmente los sedimentos se tienen que formar en un punto donde se puedan acumular.
y el punto más importante de acumulación de nuestro planeta siempre ha sido el océano. Desde esos 4.000 millones de años que tiene el océano. Hace 4.000 millones de años es cuando, un poquito más, cuando aparece el agua en nuestro planeta. Y el océano es el desconocido, ha sido siempre el desconocido. Y vais a ver que hasta hace muy poquito pues, no se conoce y hoy en día todavía sigue siendo desconocido. Cuando viajó Darwin, este es un grabado del viaje de Darwin, esta fue la singladura que hizo el Beagle, que es el barco en el que navegó, pues Darwin no cogía muestras del fondo del océano, solo cogía muestras de los arrecifes de coral, si acaso, o cogía muestras de las costas donde podían desembarcar, bien en Australia, bien en América, hasta que, pues unos años después, otro buque muy marinero y muy determinante hizo una singladura, ese que tenéis ahí, que se llamó el Challenger. El Challenger fue el primer buque oceanográfico como tal que existió y el primero que nos permitió tener datos. Bueno, aquí tenéis una foto que a mí me encanta. El que está de blanco es Sir John Murray, que fue micropaleontólogo y oceanógrafo. Como veis, van vestidos de una manera muy particular para ser científicos, ¿no? Bueno, están mezcladas con los oficiales de la tripulación, ahora ya no somos tan elegantes los profesores, pero bueno, esa es una foto que me gusta, salvo una cosa, y es que Murray, ese profesor, pues falleció en esta expedición. Tuvo un percance y no pudo terminar esta circunnavegación que tenéis ahí, que como digo se hizo en 2 años. ¿Qué era importante en el Challenger? Pues fijaos, lo más importante era la instrumentación que comenzó a disponer. Con el Challenger podíamos ya tener, aquí tenéis un grabado original del Challenger en el cual se ve que se puede recuperar con unas escobas, en este caso, unos instrumentos muy rudimentarios, nada comparables con los que tenemos hoy en día, pero ya teníamos idea de qué podía haber o recogerse con esas escobas en la columna de agua y, sobre todo, si la arrastrábamos, qué podía haber en el fondo del océano. Arrastrábamos, la recuperábamos y la analizábamos. ¿Dónde? Pues esta es la otra gran importancia del Challenger y ese equipamiento. Y es que era un buque con laboratorios. Laboratorios es otro grabado del Challenger. Laboratorios en los cuales pues, se podía hacer toda esa investigación del plancton, de las rocas, o bien tomar datos, y lo que tenéis ahí es una cartografía de la temperatura de las masas de agua superficiales, prácticamente idéntica a la que hoy podemos obtener con un satélite. Prácticamente no ha cambiado nada. Hoy en día tenemos ya, bueno, van cambiando los barcos. En el siglo XX ya comenzamos a tener estas embarcaciones más sofisticadas. En la época de entreguerras, también me gusta citarlo, este es el Meteor, es un buque, el Meteor 1, ahora hay hasta 3 Meteor, pero entre guerras conocemos, por ejemplo, cómo es la estructura de los océanos ya en el año 25, para unos fines no demasiado, digamos, políticamente aceptables, que era información oceanográfica para navegación de submarinos. Estábamos después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, y los alemanes necesitaban conocer por dónde podían manejarse los submarinos, cómo eran las masas de agua. Pero bueno, aprovechamos los oceanógrafos eso también y lo aprovechamos y pudimos obtener información. Pero fijaos, las rocas del mapa, el primer mapa geológico, otra versión que tenéis de ahí, del año 43, y de un siglo después, 1940, a pesar de esos barcos, a pesar de todo eso, poco había cambiado. Todavía después, o más o menos coincidente con la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento del océano seguía siendo prácticamente, del fondo del océano, seguía siendo prácticamente nulo.
prácticamente no teníamos información. Entonces era necesario, me vais a perdonar, no sé si conocéis es probable que algunos conozcáis esta música. Es una música con la que, bueno, yo de pequeño viví, le di la tabarra a mis padres y a mis abuelos, que más o menos pues son de vuestra edad, o sí. Entonces estos eran los Beatles en una canción que voy a pasar ya, que se llamó, la llamaron Revolution. Es probable que alguno de vosotros incluso hayáis bailado con ella, ¿no? Bueno, esta Revolution, aludo porque es una canción de los años 70, un poquito después de que se produjese realmente una grandísima revolución en la tecnología y en la ciencia. Fijaos, estamos a final de la Segunda Guerra Mundial y tenemos ya Sputnik, tenemos Sputnik de los soviéticos, el Telstar de los norteamericanos en el año 62. Es decir, hay una grandísima revolución tecnológica. Comienzan los programas Apolo. En el 69 se produce la llegada del hombre a la Luna. Somos capaces de llegar allí, el Apolo 11, pero en ese momento seguimos sin tener idea de qué pasa en el océano. Somos capaces de llegar a la Luna y no somos capaces en aquel momento de conocer qué sucede en el fondo del océano. Bueno, no es cierto del todo, porque al mismo tiempo que se desarrollaba la carrera espacial en los 60, la ciencia y la tecnología de los países más desarrollados, Estados Unidos, en menor medida la Unión Soviética, comenzaban a explorar el océano. Y lo comenzaban a explorar con estas naves que tenéis aquí, que ya no tienen nada que ver con el Beagle o con el Challenger o con el Discovery que os comentaba anteriormente. Este es el QC, un buque ya diseñado para la perforación oceánica, y que se proponen ese buque en un programa internacional que se llamó Mohole, y un poquito después, ya en los años 60 y hasta los años 80, con esta otra embarcación, en otro programa que se llamó DSDP, Deep Sea Drilling Program, que es un programa internacional de perforación oceánica esencialmente liderado por los Estados Unidos. Se proponen recorrer todo el océano y comenzar a obtener información. Y fijaos lo que fue esa revolución. A finales de los años 70, el mapa del fondo del océano ya era así. Solo con ese barco, con el Challenger, que empezó a hacer una navegación que era en campañas de 2 meses, un año, otro año, así, algo más de una década, ¿no? Pues en ese momento se produjo la revolución también del océano. Comenzamos a tener información y comenzamos a disponer de los archivos del clima. Archivos, es decir, hasta el momento teníamos archivos del continente, pero las rocas del continente tienen muchos problemas porque hay plantas, porque se meteorizan, y como decía anteriormente, el océano es esa cuenca donde todo va a parar. Pero fijaos, os voy a demostrar que es verdad que las cosas van a parar al fondo. Lo que tenéis ahora proyectándose es lo que llamamos nieve marina. Nieve marina. Que es lo que habéis visto en multitud de documentales cuando baja un sumergible. Desciende un sumergible y ese sumergible pues siempre tiene esos copos que en realidad son agregados bacterianos, pero son agregados bacterianos que sabéis qué es lo que están aglutinando. Pues son bacterias que aglutinan justamente los caparazones de esos fósiles a los que me refería anteriormente. Organismos de muy pequeño tamaño que viven flotando y cuando mueren inician el descenso hacia el fondo. ¿Y qué es lo interesante? Es que esa nieve orgánica que veis proyectada ahora ahí arriba finalmente llega al fondo y constituye el sedimento del fondo, es decir, el fango que tenéis en el fondo y que está cubriendo ahora ese otro organismo que ya os adelanto es una ballena que ha muerto y ha llegado al fondo. Pues esa nieve marina día a día, año a año, siglo a siglo, se va a ir acumulando. Está constituida en su 90% por organismos fósiles
y ahí va a ir tapando también pues otros organismos más grandes que cuando mueren llegan al fondo, como es esa ballena que tenéis ahí. Bueno, ballena, y hay otros organismos que se están alimentando de la ballena, como veis, una serie de pulpos. Estos vídeos están tomados por un sumergible a 3.000 metros de profundidad. 3.000 metros de profundidad. Bueno, con ese vídeo que pone de manifiesto que hay una nieve marina que constituye el fondo del océano y este gráfico, yo creo que vais a entender muy bien cómo trabajamos en ciencia. Ahí tenéis la ballena cuando muere llega al fondo y continuamente tenemos esos organismos que viven flotando. Cuando mueren, también esa nieve marina lo que hace es llegar hasta el fondo del océano y acumularse y va engrosando y engrosa el fondo del océano en ocasiones en kilómetros de sedimento, es decir, no son unos poquitos metros. A lo largo de siglos, de milenios, de millones de años, eso lo que va haciendo es que sean espesores grandes, cada vez más grandes, y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues finalmente la situación es esta que tenéis aquí, el fósil queda enterrado y nosotros lo que vamos a tener son también material que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Y fijaos, ese material va a estar constituido por esqueletos que además originalmente vivían en unas situaciones de temperatura, de salinidad, de concentración química concretos. Entonces, cada especie vive o vivió en unas condiciones normales. Si somos capaces de llegar a ese fondo y perforar, si somos capaces de llegar al fondo y perforar, vamos a ser capaces de obtener un registro del clima. Eso que tenéis ahí ahora proyectado es justamente una fotografía de microscopio electrónico de barrido de la nieve orgánica, de lo que es la tierra, de lo que es el fango que hay en el fondo del océano. Y eso, cuando lo vamos acumulando, finalmente a lo que nos da lugar es al sedimento, que, como digo, puede emerger, o bien lo que tenemos que hacer es diseñar una herramienta que cuesta mucho dinero. Luego, si queréis, en la discusión podemos hablar un poquito, porque es curioso, siempre me lo soléis preguntar, cuánto cuesta una expedición. Bueno, pues ahora disponemos de esta herramienta, ¿no? Este es uno de mis barcos favoritos, y es favorito pues porque me he pasado muchos días, muchos meses, pues un poquito, a lo largo de mi vida científica, más de un año a bordo de él en determinados, de 2 meses en 2 meses, y ese buque pues es el JOIDES, que puede trabajar, es el buque que tenéis más a la izquierda, puede trabajar a 8.000 metros de columna de agua y luego perforar varios kilómetros y obtener el registro. El otro buque que tenéis más a la derecha es el Chikyu, es un buque japonés que tiene el récord de perforación en 7,7 kilómetros de roca y recuperación de la totalidad de esa roca. A veces tenemos que ir a los polos. Es decir, el mar es agua, pero como os decía también, en ocasiones necesitamos ir a los polos. Tenemos que cambiar los buques por buques rompehielos. Esta es una campaña que se hace con el buque amarillo que está más hacia acá, es el buque de perforación, y los otros son rompehielos de escolta. Este es el Ártico, el océano Ártico, y esos buques le llamamos de escolta, pero no escoltan militarmente al buque de perforación, sino lo que hacen es sencillamente apartar el hielo para que el buque de perforación se quede quieto, no lo mueva el hielo, que el hielo en el Ártico se está moviendo continuamente, y pueda perforar sin problema. Y antes Ramón, pues muy amablemente hablaba de las expediciones donde hemos trabajado. Bueno, he tenido la inmensa suerte de trabajar, y bueno, todos estos cuadraditos han sido puntos donde estoy trabajando o donde he trabajado. Como decía, pues a mí me gusta mucho lo que hago, muchísimo, y sobre todo pues me ha servido para conocer, pues como veis, prácticamente pues todos los océanos, ¿no? Con diversas embarcaciones y con gente muy interesante y con la que he aprendido mucho. Y lo que hacemos
lo que voy a hacer ahora, antes, vamos a dejar en breve esto para seguir mañana. Lo que hacemos esencialmente es perforar. Estas son fotografías del buque de perforación. Lo que tenéis son, para que veáis un poco cómo es un buque por dentro, u otros buques no solo con torre. En otras ocasiones lo que hacemos es emplear otras técnicas, como esta que tenéis aquí, con distintas ondas, diferentes rompehielos, diferentes embarcaciones. Estas son alemanas, españolas. Esto es nuestro buque Hespérides. Y como digo, esencialmente lo que hacemos en una expedición en la que hay pues distintos especialistas de la ciencia, pues es trabajar siempre que el mar nos deja. Arriba lo que se está moviendo ahora está tomado en la última campaña oceanográfica. Es un día de mar normal, olas de aproximadamente 5 metros, no muy complicadas, pero esta que tenéis ya es un vídeo tomado en un buque oceanográfico con un dron del British Antarctic Survey. Y en esas condiciones a veces, bueno, no trabajamos. En esas condiciones el buque se tiene que cerrar y tiene que esperar a que amaine la tormenta, o nos movemos hasta que la tormenta desaparece para en algún momento poder seguir trabajando. Bueno, y con el buque hacemos distintas pruebas, obtenemos diferente información, que es información esencialmente geofísica, que si alguien está interesado pues lo puedo explicar. Y creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a dejar puesto este vídeo para seguir un poco las instrucciones de nuestros encargados, y que si queréis pues me hagáis algunas preguntas o algunas, no lo sé, si tenéis alguna inquietud o